no es todo dar todas las opciones o entregarnos completamente, sino que también como servidores de la salud tenemos derecho, pero también por eso es importante conocer la normatividad para poder ejercer ese derecho y para poder ejercer también nuestra práctica, ya sea pública o privada. Bueno, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. En este sentido, si nos damos cuenta, menciona al Ministerio Público y a las policías. En este artículo no nos menciona a los peritos, pero también estamos involucrados por ser servidores públicos y que auxiliamos en la investigación. Y al igual como servidores públicos, cuando se tratan de víctimas, ya que pierdan su integridad física o de su salud, pues también van a requerir un servicio médico y en este caso, pues se va a involucrar el servicio médico dentro de este ámbito. ¿Sí? Igual es, entrando ya a lo que es el ámbito médico, la norma oficial 004 SSA3 del 2012, que nos habla del expediente clínico. Y es, de aquí deriva, pues, tanto del expediente clínico médico, las especialidades, e incluso está el apartado para odontología. ¿Sí? Entonces, en esta norma, donde se establecen las características, la importancia y la obligación de expedir este expediente clínico, pues también se señala cuáles son aquellos riesgos que puede tener un paciente, cuáles son los protocolos a seguir, por ejemplo, un consentimiento informado, cuáles son esa información que requiere el expediente clínico tanto de la institución, del establecimiento, que debe de tener un nombre, a qué se dedica, quién es el responsable, quién es el dueño, y el paciente también tiene que tener sus datos de identificación personal, desde la afiliación y pudiera ser hasta media afiliación, ¿no? Incluso cuando tenemos ya nuestro expediente clínico odontológico, bueno, tenemos un odontograma, el cual pues nos va a permitir una identificación dentobucal o una identificación de ese registro de la ficha dental para que después pudiera servirnos como un identoestomatograma o una consulta contra un identoestomatograma. Bueno, aquí también nos señala que el personal médico y de enfermería que va a formar parte del Sistema Nacional de Salud pueden ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en prestaciones de servicios que establece esta ley, ¿no? Lo que mencionábamos. Nosotros tenemos derecho de solicitar un servicio de salud, ¿sí? De acuerdo al artículo 8º, bueno, yo tengo un derecho de solicitar este servicio, pero también como prestadores de la salud tenemos derecho, y en este artículo 10 bis, pues nos da ese derecho que se menciona como ejercer la objeción de conciencia. Pues yo tengo derecho también como servidor a no brindar un servicio a una persona siempre y cuando no esté en peligro su vida, ¿sí? O que tenga un riesgo inminente de perder a un mayor grado su salud, ¿sí? Solamente así pudieran tenerse por ahí y dicen que es el derecho de admisión, ¿no? Pero pues bueno, es por decirlo de una manera coloquial, pero sí también se tiene, les repito, esta importancia de conocer los derechos y las obligaciones como servidor público, ya sea público o privado de la salud. ¿Ok? Entonces, también en el artículo 28 bis nos habla de las profesiones que podrán prescribir medicamentos, que son los médicos, los veterinarios, médicos veterinarios, los cirujanos dentistas, y también el personal de enfermería, este personal con ciertas limitaciones a algunos medicamentos, ¿no? Quienes tienen una patente mayor para poder medicar, pues son los médicos veterinarios, médico cirujano y el cirujano dentista. Otra parte que yo pienso es importante también en el artículo 72, donde nos habla de la salud mental. ¿Por qué? Porque dentro de la criminalística podemos encontrar, si la criminalística es esta ciencia que estudia y analiza el hecho delictivo o el delito, bueno, tenemos otra especialidad que es la criminología, la cual va a estudiar al delincuente, va a estudiar a la conducta de la persona que comete un delito.
Entonces, esta cuestión de la salud mental pues también es muy valorada por las cuestiones del por qué una persona puede cometer un delito, por qué tiene ciertas fijaciones o alteraciones que lo llevan a tener cierta conducta. Ok, aquí artículo 82, las autoridades educativas competentes proporcionarán a las autoridades sanitarias la relación de títulos, diplomas y certificados del área de la salud que hayan registrado y la de cédulas profesionales expedidas, ¿sí? Como la información complementaria sobre materia que sea necesaria. Lo que habíamos estado contemplando desde el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se tiene que contar con un título y una cédula profesional para poder desarrollar o practicar una profesión. Ya sea que si el médico cirujano, conocido como médico general, practica su medicina clínica, si quiere ser forense, bueno, tendrá que aplicar para la especialidad y obtener su cédula profesional. Si el odontólogo también quiere aplicar para ortodoncista, pues tendrá que estudiar la especialidad, avalarla con un título y una cédula profesional para poder llevarla a cabo adecuadamente, ¿no? Entonces aquí ya implican esa normatividad y esas cuestiones. Recordemos que también hay delitos dolosos y delitos culposos, ¿no? Algunos son con intención, quizás si yo hago un tratamiento, una mala praxis, si no cuento con especialidad y mucho menos con el conocimiento, pues estoy actuando ya de una mala actitud, ¿no? Ya con todo, quizás no quiero causar un daño, pero pues sí tengo el conocimiento de que no estoy preparado para ello. Hablando de genética, bueno, también tenemos regulado este tema en el artículo 103, genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana, ¿sí? Entonces, aquí también nos habla acerca del manejo del genoma y la intervención de la genética forense, y pues con nosotros también contamos con una gran especialista que es la maestra Tere Durán, que nos acompañará en el campamento forense, que le agradecemos el apoyo también de su intervención. Entonces, de esa situación también para poder actuar sobre este tipo de especialidades, pues debe de contar con una preparación adecuada. El uso de estupefacientes, algunos por mencionarlos como los que anotamos aquí, acetilmetadol, acetofina, etcétera, etcétera. Bueno, también es regulado por parte de la Ley General de Salud, porque no todos podemos estar consumiendo este tipo de sustancias y mucho menos estarlas comercializando. Y en el 317, donde nos habla que el material genético no puede ser utilizado para finalidades distintas o incompatibles con aquellos que motivaron su obtención. Cuando se habla de una investigación, ya hablábamos, por ejemplo, de un área docente, un área prácticamente didáctica, pues debemos de tener una autorización por parte de las máximas autoridades de la salud de nuestro país. Cuando se trata de una investigación tecnológica, incluyendo una investigación sobre los genomas, pues también se debe de obtener ese permiso, pero también por especialistas, ¿no? O sea, que la investigación sea por especialistas. Entonces, no es válido hacer de pronto a nosotros nos causa una idea, por ejemplo, yo como criminalista tengo una idea y quizás yo quiera experimentar, pero todo debe ser normado y controlado. Y sobre todo, lo que comentábamos, si es como criminalistas tenemos el conocimiento de algunas áreas, pues tampoco eso nos permite dictaminar sobre todas, ¿no? Y lo que quizás la mayoría de las personas siempre relacionan con la criminalística o ya nos hablan que si somos del área forense, muertos, ¿no? Cadáveres, ¿no? Pues no es así, ya mencionamos que es más que nada aclarecer hechos que probablemente puedan ser delitos, pero en esta Ley General de Salud pues también se habla acerca de los cadáveres y lo que habíamos mencionado, que no pueden ser objeto de propiedad y siempre deben ser tratados con respeto, dignidad y consideración. Y en el artículo 347, para los efectos de este título,
los cadáveres se van a clasificar en personas conocidas y personas desconocidas. Por eso hablábamos acerca de esta relación también de las diversas especialidades forenses dentro de la criminalística, y prácticamente vamos de la mano. No todas las especialidades van a intervenir en un solo caso, pero las que casi siempre van a intervenir en todos los casos es la identificación humana. Y bueno, por ejemplo, tenemos casos en cadáveres en calidad de desconocido, no tenemos características fisionómicas, en ocasiones algunas características sexuales tampoco, y pues en ocasiones ni siquiera tenemos pulpejos para hacer dactiloscopía, ¿no? Entonces hay que intervenir con otras especialidades como antropología y genética. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres solo podrá realizarse con la autorización del oficial de registro civil que corresponda. Exigirá la presentación del certificado de defunción. Regularmente quien emite ese certificado de defunción es el área médica que va a determinar la causa de muerte de esa persona, ¿sí? La causa de muerte ya de la persona fallecida, y el registro civil pues lo que va a emitir es el acta de defunción, y va a tener que darnos el permiso para poder inhumar, cremar, incinerar esos restos humanos. Y bueno, como lo que hablábamos acerca de los delitos, que también viene contemplado en su código penal, pero dentro de la Ley General de Salud, delitos que, bueno, hay más, nada más traté de poner algunos que tienen mucha relevancia, acerca del artículo 455 de agentes patógenos, el manejo descontrolado o indiscriminado de esos agentes patógenos que pueden causar ese riesgo a la salud, pues está normado, incluso puede llegar a una pena hasta de 9 años. Los riesgos a la salud también cuando tenemos una enfermedad y tenemos la probabilidad de contagiar a alguna otra persona, pues también es un delito el tener una enfermedad o el enfermar deliberadamente a otra por medio de un contagio, pues está tipificado. El contaminar un cuerpo de agua también se considera un delito. También los daños a la salud, esos delitos contra la salud, pues hablábamos que pueden ser principalmente con sustancias. Y también tenemos estos artículos que señalan delitos acerca del manejo, comercio, importación y exportación de sangre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, les repito, en el ámbito de la Ley General de Salud, pues señalan estos artículos donde todo lo que se contempla dentro de esta Ley General de Salud, pues el hacer omisión a la normatividad, pues nos puede, pues sí, dar una responsabilidad o crear una responsabilidad y por lo tanto ser responsables de un delito. Ya decíamos, el manejo de cadáveres, el correcto manejo de los indicios, que principalmente esto está contemplado en la Guía Nacional de la Cadena de Custodia para poder establecer esa trazabilidad que tienen esos indicios desde el lugar de la investigación hasta los laboratorios, hasta las bodegas de indicios. Bueno, es desde el momento de su identificación en el lugar de investigación hasta donde la autoridad investigadora determine su fin. ¿De acuerdo? Y bueno, otra ley, otra norma que también se debe de considerar, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Donde, como ya se señaló también en la Constitución, pues el deber de investigación penal cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, ¿no? Entonces, nuevamente retomamos y como vemos hay diversos códigos donde van a un solo punto, pero eso es dentro de la normatividad, ¿no? Hay códigos que van a normar una sola acción o una sola autoridad, pero viene derivado de diferentes partes. Y, perdón, con permiso. Adelante, adelante.
Qué interesante, maestro, todo de lo que nos está hablando, todo lo que es la normatividad. En ese sentido, por lo que hace a la normatividad, nos damos cuenta, nos decía de la importancia, pero sobre todo que cada área se pueda definir, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los criminalistas somos todólogos Sí. y no es verdad, ¿no? Sí, es un error que tenemos, ¿no? Quizás cuando empezamos nuestra formación en la licenciatura de criminalística tenemos toda esa ambición y esa hambre del conocimiento y el poder desarrollar todo lo que nosotros conocemos o aprendemos en las aulas, pero también es importante, tanto en la criminalística como en cualquier otra carrera, saber nuestras limitaciones, ¿no? Porque a veces queremos hacer todo y salimos sobrados, ¿no? Pero sin bases o sin un aval que nos permita intervenir en diversas o en todas las ciencias. Claro, hacer una intervención de manera correcta y adecuada. Sí, y el conocer todas estas ciencias nos permite hacer una conexión interdisciplinaria para poder solicitar el especialista de cada una de las ciencias forenses. Así es. Sí, entonces, bueno, hablábamos del Código Nacional de Procedimientos Penales y pues en este también se señala la cadena de custodia. Y también vamos a ver que dentro de los artículos o el manejo de la cadena de custodia, bueno, se tiene ya un protocolo, se debe de cumplir con esa guía nacional o apoyarnos en esa guía nacional de la cadena de custodia, pero también se señala quiénes son las personas responsables de la cadena de custodia. ¿Sí? A ver, aquí está la cadena de custodia. Bueno, en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, retomamos, es donde se señala el cumplimiento de la cadena de custodia. Y en el artículo 228 nos habla de quiénes son los responsables de esa cadena de custodia. Sí, en la guía nacional pues nos señala que las personas, los servidores públicos, ¿sí?, que estén en cumplimiento de sus funciones, pues somos responsables de esa cadena de custodia. Entonces, si hablamos acerca de la cuestión médica o la atención de la salud, bueno, pues también somos, como servidores públicos, al momento de intervenir en un asunto médico legal, pues también tenemos que ser responsables de esa cadena de custodia. Entonces, pues con todo lo que hemos estado mencionando, creo que quizás ya estamos sobrados, ¿no?, de esa relación que tenemos con la criminalística, ¿no?, desde el área de la salud. Okay. Aquí también nos señala cuáles son las actuaciones en la investigación que deben de requerir una autorización de un juez de control, cuáles se pueden realizar sin esa autorización del juez. Sí, y sobre todo, pues aquí nos señala desde la inspección de personas, revisión corporal, el levantamiento e identificación de cadáver, donde no se requiere una autorización previa del juez, ¿sí? Porque hay que atender, aquí podemos entender que el cadáver pues es la víctima y hay que darle atención a la víctima, ahí ya no requeriríamos esa autorización. Y la aportación, comunicaciones interparticulares, el reconocimiento de personas, pero también tenemos algunas otras actuaciones que sí requieren una autorización del juez, ¿no?, como estos actos de investigación, que también pueden ser actos de molestia a las personas que se están investigando o que están relacionadas a una investigación, ya sea directa o indirectamente. Sí, por ejemplo, la exhumación de cadáveres sí requerimos una autorización del juez, y la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requiera, excepto la víctima o ofendido, se niegue a proporcionar la misma, ¿no?, cuando la persona requerida. Entonces, lo que comentábamos, si es una persona que es la víctima o ofendido, bueno, aquí, pues, como la autoridad está investigando y está actuando en investigar un asunto que dañó a una persona, que a la víctima, ¿sí? Entonces, la víctima pues, nos puede dar sin ningún problema todos esos elementos si fueran requeridos. Sin embargo, bueno, cuando son los imputados, pues ahí sí pueden abstenerse a ciertas situaciones, y entonces sí requeriríamos la autorización del juez. Pero bueno, esa relación, o señalamos este artículo,
o esas intervenciones, porque nuevamente vemos que el área de la salud está presente íntimamente con la criminalística. ¿Sí? El reconocimiento del examen físico de una persona también es el médico, por ejemplo, cuando se hace la certificación de lesiones o la valoración de lesiones, tanto de la víctima como del imputado, pues sí, interviene el médico. Y bueno, acerca de los fluidos, pues de cualquier tipo de fluido corporal. Actos de molestia, bueno, pues se deben de llevar con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. La revisión corporal, ya decíamos que para poder hacer este tipo de revisión, pues también no lo podríamos hacer o no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona que esté íntimamente relacionada o que practique esta área de la salud, como los médicos, para poder hacer la exploración física de una persona, ya sea el imputado o la víctima, o incluso para poder obtener indicios, fluidos corporales o indicios corporales directamente. La toma de muestras, cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas, también se requiere la autorización del juez. Y el levantamiento e identificación de cadáveres. Las diligencias que intervienen dentro de esta actividad o de este proceso de levantamiento e identificación de cadáveres, bueno, está el levantamiento del cadáver, traslado del cadáver, descripción y peritajes correspondientes, sobre todo, le comentábamos, la identificación humana y la exhumación en términos previstos en el Código Penal, perdón, Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bueno, ¿quién es el encargado de determinar las causas de la muerte? Pues el médico. ¿Quién es el encargado de hacer esta disección anatómica? Tanto el criminalista, pero también el médico forense. Dentro de las ciencias forenses que intervienen en identificación, principalmente, va a estar criminalística y medicina. Peritajes durante la investigación, bueno, también estamos nosotros con el fundamento del 272 para poder realizar esos peritajes a los indicios que se tienen que valorar. Y en el 273 se tiene ese fundamento para poder obtener o para poder tener ese acceso a los indicios para el análisis que se requiera, ¿no? Ya sean pues materiales físicos o que sean esos materiales biológicos, indicios biológicos que pueden ser incluso fluidos corporales. En el 274 nos habla de un peritaje irreproducible. Cuando yo voy a realizar el análisis de un indicio, sobre todo cuando es material biológico, debo de dar un aviso a la autoridad encargada de la investigación de que al momento de que yo voy a realizar este análisis, se va a consumir el indicio o pues ya vamos a perderlo y no hay manera de poder volver a realizar el dictamen o el peritaje correspondiente. Se le avisa a la autoridad, a su vez le tiene que avisar al defensor del imputado para que su perito esté presente al momento de hacer este procesamiento y que no haya ninguna discrepancia o queja de que no tuvieron acceso al indicio, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de materiales biológicos y pues nuevamente pues entran los peritos en el área de la salud, ¿no? Principalmente lo que es química principalmente, genética y podría ser incluso también odontología, ¿no? Patología. En el artículo 275 nos habla de peritajes especiales, por ejemplo, esos delitos que son como violación, abuso sexual, en el cual la víctima dentro de los objetivos o las metas que debe de cumplirse es no revictimizar a la víctima. Entonces, al momento de que hay este tipo de víctimas especiales por ciertos delitos, pues se hace un equipo interdisciplinario y principalmente pues tiene que intervenir el médico, el psicólogo, patología, química, dependiendo del tipo de delito, genética, pues tendrán que hacer un equipo interdisciplinario para poder actuar en la misma, así que en la misma intervención, valga el pleonasmo. Bueno, reconocimiento de personas,
eso es por parte de la víctima o el testigo, de identificación humana. Bueno, se habla de prueba policial. Aquí, artículo 369, nuevamente hablamos de un título y cédula profesional que avale nuestra experticia, nuestros conocimientos. ¿Sí? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya hablamos en la Constitución, título profesional. La Ley General de Salud, título profesional. Código Nacional de Procedimientos Penales, título profesional, ¿no? Entonces, es tanto para medicina o cualquier otra especialidad, necesitamos ese título profesional para poder nosotros actuar dentro de este proceso penal. ¿Sí? Y otro artículo importante también, y se señala el requisitos de la sentencia, nos habla de la identificación del acusado y la víctima u ofendido. Si estas personas no están identificadas, pues probablemente no puedan dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Y otra normatividad, por ejemplo, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues también nos habla de esa interrelación o esa interacción que tienen las especialidades forenses para poder identificar esas personas que se están buscando, ¿no? Esas personas que están desaparecidas por medio de la desaparición forzada. Perdón. Y dentro de este sistema nacional se tienen las atribuciones de emitir un protocolo homologado de búsqueda en el cual intervienen diversas especialidades, sobre todo áreas de la salud que ya actúan de una manera pública como una especialidad forense en la cual pues se tiene que proporcionar datos importantes, ¿no? Tanto de la persona que se está buscando y recabar datos de los cadáveres o de esos cuerpos o materiales biológicos que se encuentran para poder tener la información necesaria y poder llevar a cabo por vía de acceso confronta de datos, tanto de los materiales ubitados como los indubitados, y poder establecer una identidad. Okay. Las autoridades involucradas en búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas. Nos habla también acerca de ese procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de esos indicios. Recordemos, es importante también la cadena de custodia, y en este protocolo pues también nos lo menciona. Vamos a irnos un poquito más adelante. Que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación en fosas comunes de cadáveres o restos humanos sin identificar. Hay que tomar en cuenta, bueno, eso es el área de identificación, pero está muy ligado en diversas áreas de la salud, como la medicina, la genética, la odontología. El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo, bueno, ahí se establecen cuáles son los perfiles y sobre todo el uso del sistema CODES para almacenar. Entonces, volvemos a mencionar las áreas de la salud, ¿no? Las especialidades, por ejemplo, como la genética. Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados ni disponerse de sus pertenencias. Esos tendrán que ir a un almacenamiento, ya sea en alguna institución o en un panteón, aquello que se conoce como las fosas comunes, pero bueno, ya se tiene un registro de dónde se encuentra ese cadáver. Ok, y acerca de esta situación, perdón, como regreso aquí. Perdonen, es que hay muchas fechas en este teclado. No sé si alguien tenga alguna pregunta, de verdad, vamos a aprovechar que tenemos el día de hoy al maestro con nosotros. Si tienen alguna duda, con toda confianza, de verdad estamos para servirles.
Como les había comentado en un inicio, me gustaría que fuera un poco más interactivo. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con toda confianza puede realizar su pregunta, por favor. Si quieren. No quieren. Yo me sigo ya, que yo voy como que corriendo. Así llegué, perdón. Otra relación o otra característica que tiene la criminalística, igual que la medicina, es que los asuntos no esperan. Íbamos saliendo de la institución hoy por la mañana y llegó un asunto de última hora y pues ya no podíamos dejarlo. Entonces, eso es igual que la medicina, no, los asuntos no esperan, hay desveladas, no hay días festivos, bueno, yo creo que esa es la relación más íntima que se tiene entre la salud y la criminalística. Sí. Bueno, la búsqueda de personas cuyo paradero es desconocido. Aquí se aprueba ese protocolo de tratamiento e identificación forense en el Diario Oficial de la Federación. Este protocolo para tratamiento e identificación forense pues ya hace esta amalgama de ciencias forenses para poder intervenir en los casos de hallazgos de material biológico, pero pues también se debe de establecer una coordinación. En este caso se menciona en el protocolo las ciencias que van a intervenir como la criminalística, la antropología, la arqueología, la medicina, la odontología, la genética, química, incluso se menciona también, o se ha mencionado que puede intervenir el antropólogo social para ciertas entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, la relación íntima también que se tiene con el criminalista y el médico forense, pues es para la identificación de personas, de cadáveres. Ambos van a hacer el examen externo de esos cadáveres y el médico forense pues va a tener esa obligación o ahora sí que esa tarea de hacer el examen externo e interno del cadáver. En muchas ocasiones pasamos por alto que las cuestiones médicas pudieran tener ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades. Hoy en día ya con las normas, con las leyes, con protocolos, pues ya tenemos un poco más de conciencia en realizar un examen médico, un examen diagnóstico, en realizar el expediente clínico, en tener esa especial delicadeza para la atención al público, a los pacientes. Entonces, esa relación que tiene nuevamente esa criminalística con la medicina, pues debe de ir un poco más allá, ¿no? En el sentido que quizás como servidor de la salud, en mi caso como odontólogo, quizás llega alguien a mi consultorio, bueno, a mí ya no me pasa porque ya cuando llegan a esas alturas, cuando llegan a mi consultorio, bueno, ya hay un poquito más de ir un poco más allá de nada más el tratamiento, ¿no? Pero hay muchos colegas que aún no hacen un expediente clínico, o las personas por los costos que generan los insumos de odontología, pues van con una persona que les cobra más barato, a veces pues no se cumplen con esas normas que debe tener un título profesional, una cédula profesional, y pues se corren riesgos, ¿no? Entonces, si la norma me indica que tengo que expedir, tengo que realizar un expediente clínico odontológico, pues lo tengo que hacer. Si mi expediente clínico no solamente debe basarse en los datos bucodentales, sino que en una salud integral o en un examen integral del paciente, pues debo de realizarlo, ¿no? En ocasiones hay personas que dicen, bueno, es que para qué, si nada más le voy a ver la boca, ¿no? O pacientes incluso también, pues si nada más me va a ver mis dientes, ¿por qué me hace todas esas preguntas o por qué se mete en mi vida íntima, ¿no? También hay que hacerle saber que tenemos esa obligación y que él tiene el derecho a contar con un expediente clínico para saber cómo va su salud, para poder nosotros argumentar qué es lo que le vamos a practicar o la propuesta de tratamiento que le vamos a explicar y obtener el consentimiento informado. Y además, ir actualizando ese expediente clínico después de cada uno de los procedimientos que se vayan realizando para tener actualizada la información.
de manera clínica para poder saber cómo está de salud esa persona, y también de una manera forense o criminalística, porque ahí voy a tener la identidad de una persona. No solamente vamos a dejarlo en las características odontológicas o de los órganos dentarios, sino que podemos ir un poco más allá. Quizás podríamos hacer una rotoscopía o una queidoscopía, porque en ocasiones no tenemos un argumento pre-mortem para poder establecer la identidad de una persona, pero si yo hago un expediente clínico odontológico completo, pues podría tener más probabilidades de poder identificar un cadáver. Maestro, pregunta nuevamente el doctor Carlos Mata si considera que existe el fenómeno en el personal de la salud llamado medicina defensiva, ya que existe mucha extorsión de parte de pseudopacientes. Sí, ese fenómeno se presenta mucho, porque incluso pues lo que comentábamos, ¿no?, acerca del derecho de poder decidir si yo atiendo a una persona o no. En ocasiones hay estas personas que se dedican a la extorsión y que se hacen, ahora sí que se hacen pasar por víctimas de una agresión o de una iatropatogenia, y quieren sacarle dinero al médico, ¿no?, ya sea odontólogo, ya sea médico general, ya sea un especialista. Y bueno, me ha tocado también en ocasiones asesorar a colegas odontólogos, me ha tocado asesorar también a pacientes, pero pues los pacientes que realmente quieren quieren reclamar un derecho que sí fue violentado, en ocasiones pues lo que están reclamando es mínimo, ¿no? O sea, hay pacientes que incluso, bueno, he llegado a asesorar colegas a los cuales les están pidiendo una indemnización hasta de 200,000 pesos, ¿no?, por un procedimiento odontológico. Y hay pacientes que me han pedido la asesoría y están reclamando un pago de 10,000 pesos o 3,000 pesos, ¿no? Entonces, pues ahí también pues hay cuestión de la valoración de los gastos, tanto profesionales como que tienen que intervenir en un proceso de este tipo. Recordemos que también primero que llegar a una etapa penal, pues está la CONAMED, que se trata de una conciliación, y la mayoría de estas personas pues amenaza con irse a lo penal para que el profesionista pues le dé el dinero que le está solicitando. Pero sí existe este fenómeno, pero por eso es importante cumplir con las normas, poder establecer un expediente clínico adecuado. Lo que comentábamos, no solamente si soy odontólogo, no solamente es a lo que yo voy a realizar. En ocasiones, con hacer un presupuesto pensamos que ya tenemos el registro del paciente. No, esto debe ser completo, ¿no? Debe ser conforme a la norma, tener un expediente clínico completo, porque incluso también sucede que los pacientes o pseudopacientes dan información ficticia, ¿no?, inventada, y no sabemos ni dónde vive, no tenemos su domicilio, no tenemos ni siquiera su identidad por medio de una identificación oficial. Entonces, eso lo podemos controlar de alguna manera, o podemos nosotros tener nuestra reserva a nuestro favor con un expediente clínico bien realizado, con todo lo que nos pide la norma, y sobre todo pues cumpliendo con los tratamientos y con lo presupuestado desde un inicio. Digo, hablando de presupuesto no tanto económicamente, sino que en cuestión de todos los tratamientos que son sugeridos y los que son aceptados, el consentimiento informado. En ocasiones ni siquiera el consentimiento informado nos salva, ¿no? Pero pues es mejor tener una evidencia de que se le informó los riesgos, se le informó el tipo de procedimiento, se le informó los costos, y sobre todo pues hay que ser honestos, ¿no? Nosotros también como profesionales de la salud, pues cuántas veces no hemos visto públicamente quienes ofrecen incluso que les van a dar una estética a esas personas que requieren no verse viejas, o que quieren verse estéticamente o estereotipadamente bellas, ¿no? Entonces, pues hay muchos ofrecimientos, pero no todos. También hay profesionales que no son honestos.
Sí, lamentablemente sí está presente ese fenómeno y no solo a nivel privado, también puede ser a nivel público. Y bueno, para terminar, pues esta relación, espero no haberlos cansado con la explicación, con la charla. Quise ser un poquito dinámico y pues no irme tan despacito para no dormirlos mucho. Espero que haya cumplido por lo menos con ese objetivo. Y mencionábamos acerca del protocolo para tratamiento e identificación forense. Bueno, esas ciencias que van a intervenir, mencionábamos a la odontología, a la medicina y a la antropología, ¿no? Que estaban muy ligadas o directamente relacionadas al campo de la salud, a la anatomía sobre todo. En la dactiloscopía ya platicábamos acerca también que es parte de la anatomía de la epidermis, de las glándulas sudoríparas que nos van a permitir dejar huellas latentes en alguna superficie, pero sobre todo lo que también reitero esa situación, que al momento de que nosotros hacemos una práctica médica o una intervención en la salud, quizás pasemos por alto que si mi paciente sufrió una fractura, o por ejemplo en odontología, a mi paciente le solicitó una ortopantomografía, una radiografía periapical o una AP, pues ese es un registro que nos puede servir también para poder auxiliar a la criminalística en el caso de una identificación humana. Pero también esa situación de las radiografías debemos de considerar lo que son las distorsiones radiográficas. Actualmente ya los equipos pues ya son tan sofisticados que quizás nos den imágenes más nítidas y más reales, pero bueno, dentro de todos los aspectos que se relacionan tanto normativamente como en el auxilio de la criminalística, en breves palabras es lo que podría yo comentarles, ¿no? Todas estas situaciones de las especialidades forenses y en las especialidades de la salud, perdón, en el ámbito forense en relación con la criminalística. No sé si tengan algún comentario. No sé si nuestra audiencia tenga alguna otra pregunta. Ninguna pregunta. Pues maestro, le agradezco muchísimo el día de hoy su participación. Para mí es un gusto siempre contar con su presencia, con todo su conocimiento. Muchas gracias. Les hacemos también una cordial invitación a nuestra 7ª edición de nuestro campamento forense. Ahorita, maestro, que mencionaba justamente todo lo que son las exhumaciones, lo que es diferentes áreas, ¿no? Cómo participan diferentes áreas, incluida la medicina, dentro de lo que es la investigación del delito. Tenemos un evento en el cual vamos a realizar digamos, es un evento multidisciplinario en el cual vamos a realizar exhumación de fosas, de restos que vamos a encontrar. Y aquí lo interesante, maestro, es que vamos a realizar esta práctica cada uno de los asistentes. Muchas veces acudimos a algún evento en el cual somos observadores, pero en este caso vamos a tener la oportunidad de poder participar activamente y además con muchos especialistas que yo me he tomado el atrevimiento, maestro, incluyéndolo a usted, de llamarles las vacas sagradas de la criminalística. No, es una realidad. Vamos a contar con un equipo de expertos, lo más destacado de lo que es el área forense a nivel nacional, y para mí es un gusto invitarlos a todos ustedes. Maestro, me gustaría que nos platicara un poquito de su participación dentro de lo que va a ser el evento del campamento forense. Sí, vamos a trabajar acerca de la recuperación de pulpejos. Esta práctica, pues como sabemos y lo hemos comentado ahorita con la Ley General de Salud, sabemos que no podemos trabajar con restos biológicos pues que son derivados de algún cadáver o algo por el estilo, pero vamos a adecuar este ejercicio con material similar, con la finalidad de que nosotros podamos practicar y experimentar incluso cuáles todos esos procesos o el procesamiento del lugar de investigación para poder recuperar ese material biológico y establecer la identidad de las personas que hayan sido inhumadas de manera ilegal en ese lugar. Incluso también tenemos la participación del teniente licenciado Eric Montejo, que es nuestro instructor de balística, ¿sí? Que vamos a tener un ejercicio, una dinámica de balística también,
para incluso poder identificar algunas lesiones causadas por proyectil de arma de fuego y que pudiéramos encontrar también en las fosas que están preparadas para el procesamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, en relación a mi intervención, sería rescatar esos pulpejos que pudieran estar en condiciones para ser procesados, obtener dactilogramas que pudiéramos confrontar con material indubitado y poder establecer la identidad, ¿no? Pero ya de una manera de recuperación de material biológico en estado de putrefacción. Entonces, breves palabras, es ese procesamiento que vamos a realizar para poder establecer la identidad por medio de la dactiloscopía. Pues bien, les reitero una vez más la cordial invitación a nuestro evento. Para cualquier información están directamente en nuestros números telefónicos en la página de Facebook. Ojalá que no se lo pierdan, que asistan. De verdad es un evento incomparable a nivel nacional. Es un evento diseñado para ustedes, para todos quienes están interesados en las áreas forenses, que puedan desarrollar una dinámica distinta. No es un campamento al común, es algo distinto, lleno de conocimiento, y por supuesto también nos vamos a divertir, vamos a convivir, van a estar grandes personalidades como el maestro Napoleón aquí presente. Entonces, chicos, los esperamos, no se lo pierdan, y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Y sobre todo van a experimentar, se van a meter las manos, se van a ensuciar, van a poder obtener resultados directamente ya practicando con estos elementos que están diseñados para el ejercicio que se organizó. Esperamos que nos acompañen. Los esperamos, chicos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.